¿Qué tal? Qué bendición poder compartir en este Sunday Worship lo que vamos a hacer como un resumen de toda la serie acerca de la iglesia. Y quisiera hablar de una historia que yo creo que muchos de ustedes la conocen y quizá haya personas que no la conozcan, pero quiero hablar sobre la historia del ungimiento del rey David. Ustedes recuerdan que el primer rey de Israel fue Saúl, pero obviamente no cumplió las expectativas ni de Dios ni del pueblo, entonces finalmente fue desechado. Y entonces dice Dios: ahora voy a nombrar a un nuevo rey. Así que le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, que ahí voy a nombrar al nuevo rey de Israel. Así que Samuel, que era el profeta, se va a la casa de Isaí, y cuando llega empieza a ver a los hijos. Y de hecho yo creo que Isaí y su esposa formaron los hijos en orden de aparición, desde el más grandote hasta el más pequeño. Bueno, es más, el más pequeño ni siquiera estaba considerado, porque el rey David, el cual habían mandado a cuidar unas ovejas. Así que cuando entra Samuel a la casa y se le queda viendo a Eliab, que es el hermano mayor, él dijo así: sin duda este es el ungido de Jehová, un hombre fuerte, un hombre alto, un guerrero, todas las características de un rey. Entonces él dijo: seguramente este es el ungido de Jehová. Y quiero leer solamente lo que le dijo Dios a Samuel. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y dijo: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: ojo con esto, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Luego, dos cosas importantísimas: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Y por qué estoy usando este texto para el mensaje de pastoral de este día, donde vamos a hablar acerca de lo que hace a una iglesia verdaderamente grande? Los criterios, querido. Los criterios que Dios usa para medir a una iglesia son diferentes a los que nosotros utilizamos. Si podemos pensar en algunos criterios que llegamos a tener en cuanto a esta iglesia será grande, será pequeña, etcétera, etcétera, pues vamos a ver muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, los años. No, pues esta iglesia es grande porque ya tiene más de 100 años, ya cumplió su centenario. O en el caso nuestro, que llevamos medio siglo de historia. O a lo mejor alguien que diga: no, una iglesia grande es aquella que acaba como de empezar. No lo sabemos. Quizá digan el número de edificios, la capacidad que tiene sus instalaciones, el número de ministerios que tiene, ¿no? Las personas que la están visitando y que están llegando, el número de bautismos, las profesiones de fe, cuántos niños tenemos, cuántos, etcétera, 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 etcétera. Todos estos son criterios humanos. Es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces sí, mira, esta iglesia tiene tantos años y tiene tantos ministerios y ha tenido tantos bautismos, etcétera. Entonces, esta iglesia es grande, o esta iglesia es mediana, o esta iglesia es pequeña. Lo que quiero que hagamos el día de hoy es ir a ver lo que Dios dice al respecto. ¿Cuáles son los criterios bíblicos acerca de lo que es una gran iglesia? Por eso les he pedido que abran sus Biblias en primera a los Tesalonicenses, y vamos a este gran pasaje. No lo vamos a leer por motivos de tiempo, porque también es un tiempo de adoración y alabanza, pero vamos a ir leyendo algunos de estos pasajes, que es segunda Tesalonicenses capítulo 2, los versículos del 1 al 16, y vamos a ver en esta porción los rasgos del ministerio del apóstol Pablo, que es curioso porque son los rasgos prevalecientes en la iglesia de Cristo. Y lo que voy a compartir con ustedes son 4 características, 4 rasgos bíblicos acerca de qué tan grande puede llegar a ser una iglesia, independientemente que si tiene muchos años, poco años, si tiene instalaciones, si la renta, si tiene chorrocientos ministerios o tiene 5 ministerios, cualquiera sea el caso. Y la bendición muy grande es que independientemente de esos factores externos, cualquier iglesia, según los criterios de Dios, puede convertirse en una gran iglesia. Y me encantaría, en este último mensaje sobre la iglesia, poder hablar acerca de ello. Así que vamos juntos a descubrir cuáles son los criterios que Dios dice con relación a una iglesia que es verdaderamente grande. Número 1, tome nota por favor, van a ser 4. El primero de ellos es bíblica. Es la primera característica, es bíblica. Mantiene la palabra de Dios como su regla de fe y conducta. Ahora, esto lo aprendimos en la serie La Iglesia, su naturaleza y su misión.
Pero hoy quisiera nuevamente abordar este tema porque el apóstol Pablo, cuando escribe en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4, fíjense lo que él dice, habla de la predicación. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Qué interesante, ¿eh? Habría que evaluar todas las predicaciones de todas las iglesias de todos los tiempos. Y algunas características de estas creo que carecen algunas exposiciones de la palabra de Dios. Pero fíjense, no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, dice el apóstol Pablo, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Y por eso les pedía que por favor recordáramos la historia del ungimiento de David como rey, porque ahí encontramos a Dios diciendo: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hace una iglesia grande? Cuando es bíblica. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué significa? Que mantiene enseñanza basada en la palabra del Señor. Y en todo momento, lo que hacemos aquí, domingo a domingo, lo que se comparte en los grupos pequeños, lo que se comparte en los discipulados, tiene que ver con la palabra del Señor. La base siempre ha sido, será y ha sido y seguirá siendo obviamente la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo que he compartido el evangelio de Dios. Entonces, aquí el punto, una iglesia que es grande es la que predica la palabra. Déjenme contarles una historia que tiene que ver con nosotros. Año 2004, 2003, 2004. Nuestra iglesia estaba teniendo 6 cultos el fin de semana. Ustedes recordarán, estábamos en un lugar rentado y ya no cabíamos con todas las complejidades. Y yo un día me puse a preguntar por qué estaba llegando tanta gente a la iglesia. Es una pregunta legítima, porque de ahí vienen los campus, ¿verdad? Dije, ¿por qué llega tanta gente? ¿Por qué tantas personas nos visitan y vienen? Miren, venían y siguen viniendo, de Texcoco, de Toluca, del sur, de Xochimilco, de Tepepan, de Interlomas. ¿Por qué viene tanta gente hasta acá, Lomas Verdes? Ahora ya hasta Zona Esmeralda, ¿verdad? Y la respuesta fue muy simple para mí. Lo que sucede, o sea, no venían por los edificios porque el edificio era bastante limitado, no venían por la gran cantidad de ministerios que teníamos, no, venían por lo que se enseña. Y entendí el valor de la palabra de Dios. De ahí que una iglesia que es bíblica ante los ojos de Dios es una iglesia que es grande delante de Dios. Y eso implica una pureza en un mundo corrupto. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no les hablamos con errores, no les hablamos con malas intenciones. No, sencillamente la mayor parte de los problemas que llegamos a enfrentar como individuos y como iglesia es por equivocaciones o desaciertos. De ahí que la palabra de Dios debe ser el eje de nuestra vida. En pocas palabras, cualquier decisión que tomemos como iglesia, pero también como familia, pero también como matrimonio, pero también como individuos, debe tener el consejo de Dios. Por eso cuando alguien nos pregunta al equipo de consejeros, ¿verdad? De repente, voy a hablar con el consejero a ver qué piensa el pastor al respecto. A ver, debe tenerles sin mucho cuidado lo que yo pienso. Lo que debe tenerles con cuidado es lo que dice Dios en su palabra. Y obviamente cuando alguien me busca y le doy algún tipo de consejo y ese consejo obedece a la palabra de Dios, algunas veces no les gusta. Pero aquí enseñamos la Biblia, creemos la Biblia, cantamos la Biblia, oramos la Biblia. Creemos que la palabra de Dios es la revelación para ti y para mí. Así que debe ser el centro de nuestra vida. Así que la palabra de Dios no va a estar basada en opiniones, puntos de vista o apreciaciones humanas. Para Pablo, las escrituras fueron parte de su vida. El secreto de la supervivencia a la falta de propósito en nuestros días es una falta de mentalidad bíblica. ¿Sabes que cuando eres bíblico en todas las decisiones que tomas, no te vas a equivocar? No te vas a equivocar. Hoy en día muchas personas toman decisiones no basadas en la palabra de Dios, ajenas a las palabras de Dios. Y a menudo me ha tocado decirle, oye, ¿y esta decisión que estás tomando está aprobada, apoyada por la palabra? Y la gente se siente así como que le estoy ofendiendo. Nada más te pregunto, porque entonces no vayas a decir que fue Dios. Tienes que decir, fui yo. Yo sabía que era lo que Dios quería para mi vida, pero aún así yo decidí hacer mi voluntad.
Entonces yo podría hacer lo mismo con esta iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos una iglesia bíblica, cristocéntrica, pero no, a mí me gustaría que nos convirtiéramos en un club de motivadores, ¿no? Les debe tener sin cuidado eso. ¿Por qué? Porque la base de nuestra fe es la eterna palabra de Dios. Hay una frase que me encantó de un escritor del siglo XIX que decía: es una bendición alimentarse de la Biblia hasta alcanzar su misma alma, llegando por último a hablar el lenguaje escritural y a tener el espíritu sazonado con las palabras del Señor, hasta el punto que en la sangre de uno es biblina pura y la misma esencia de la Biblia fluye en nuestro ser. Es maravilloso. Cuando la iglesia está fundamentada en la eterna palabra de Dios, es una iglesia grande a sus ojos. Acuérdense lo que dice Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Característica número 1, es bíblica. ¿Qué significa? Una iglesia grande mantiene la palabra de Dios como su regla de fe y conducta. Número 2. Vamos a ver cómo arma el apóstol Pablo en esta segunda carta, en esta primera carta a los tesalonicenses, los 4 elementos. El segundo es auténtica. Anótalo, por favor. Auténtica, es decir, una iglesia grande a los ojos de Dios es transparente en sus motivos y en sus acciones. Y aquí se ve reflejado el carácter de Pablo. Vamos a ver lo que dice en los versículos 5 y 6. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. ¿Saben cómo le llamo a esta expresión de Pablo? Le llamo autenticidad. Cuando una iglesia es bíblica y es auténtica, empieza a crecer en su influencia. Pablo tenía tanta seguridad que se despojaba, se desprendía de cualquier careta o tapujo. De hecho, constantemente vemos en los escritos de Pablo hablando de vulnerabilidad. Él era completamente vulnerable. Él en su carta a los Filipenses dice: no lo he alcanzado todo, no soy perfecto, sino que prosigo al blanco. Entonces, no se presentó como la última palabra autorizada en el Nuevo Testamento. Era una persona que estaba en un proceso de llegar a ser más y más como Cristo. Y vaya que el apóstol Pablo era un pez gordo, perdón la expresión, del primer siglo. Sin embargo, no pretendía llamar la atención. Ahora, tú y yo vivimos en un mundo tan falso, en un mundo tan superficial. Solamente ve las redes para darte cuenta de eso, ¿verdad? Que alaba el éxito externo. O sea, nadie sabe, muchas de las vidas de las personas que hoy en día supuestamente tienen éxito, habría que ver cómo están por dentro. Es más, no se vayan tan lejos. Los hogares de las familias en esta maravillosa zona. Yo siempre me pregunto, ¿de verdad se ven casas tan bonitas, casas tan grandes, casas con tantos automóviles? Yo digo, ¿y de verdad vivirá una familia allí? ¿O serán pedazos o retazos de familia que están tratando de mantenerse unidos a pesar de que la situación es muy compleja? Pero claro, tenemos que dar una imagen. Entonces, en un mundo que es tan artificial, tan superficial, una iglesia va a ser grande. ¿Por qué? Porque se mantiene completamente auténtica. Y aquí estamos encontrando al apóstol Pablo hablando acerca de ello. Pablo no está hablando en un tono de derrotada resignación, sino es libre de expresar que sigue en la lucha, como tú y como yo. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos están viendo en alguna plataforma, ya lograron alcanzar todo. Están en ese proceso. Déjame decirte que fui al diccionario para ver la palabra auténtica y me llamó mucho la atención que hay un apartado que dice lo que no es. Yo estaba buscando lo que es y apareció lo que no es. Contrario a lo imaginario, contrario a lo falso y contrario a la imitación. Es decir, cuando una persona es auténtica, disfruta mucho más de la vida. Las iglesias que mantienen sus creyentes auténticos, las personas auténticas, no se toman tan en serio a sí mismas y en realidad pueden reír, pueden llorar, piensan con mayor libertad porque no tienen nada que demostrar, ninguna imagen que proteger, ningún papel que interpretar. No
temen ser descubiertos porque no esconden nada. Así que una iglesia grande es aquella que es auténtica, como esta. Una iglesia que batalla, una iglesia cuyos miembros luchamos día con día, que tenemos nuestras tentaciones, tenemos nuestros conflictos, luchamos por obtener los mejores resultados en nuestros negocios, nuestros trabajos, las empresas, en el colegio, familias no perfectas, pero sí veo en esta iglesia familias muy funcionales, otras que está costándole mucho trabajo adaptarse al plan de Dios para las familias y los matrimonios hoy en día. Pero vaya, al punto al que voy es que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Sencillamente somos auténticos. Es más, si es la primera vez que vienes con nosotros o la primera vez que nos estás sintonizando en alguna plataforma, pues esta iglesia es un lugar seguro para que tú puedas venir, porque aquí nadie lo ha obtenido. Todos estamos en el proceso. Queremos ser mejores con la ayuda de nuestro Dios. Y a eso se le llama autenticidad. Así que dos cosas. Número uno, una iglesia grande es bíblica, y una iglesia grande, en segundo lugar, es completamente transparente y auténtica. En tercer lugar, según los versículos 7 y 8, una iglesia que es grande a los ojos de Dios es aquella que está llena de gracia. ¿Qué significa esto? Mantiene todas sus relaciones derramando gracia abundante. Vamos a leer aquí lo que dicen los versículos 7 y 8, que por cierto, de todo el capítulo, son de los versículos más tiernos, de los versículos más amorosos, más auténticos, más genuinos del apóstol Pablo. Quiero que vayamos juntos a leerlos. Dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos, ¿qué dice allá? Con delicadeza, como una madre, y hay dos ejemplos acá. El primero, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto hemos llegado a quererlos. Y en el versículo 11 dice: saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Es interesante que a esto se le llama benignidad y tolerancia. Entonces vamos construyendo una iglesia que es bíblica, una iglesia que sigue en la lucha, por eso puede ser transparente y auténtica. Pero una iglesia que derrama gracia es aquella iglesia donde todas las cosas que vivimos aquí tienen abundantes raciones de gracia. Es que no podríamos vivir sin la gracia de Dios. Ninguno de nosotros. La gracia viene siendo como el aceite que permite que las fricciones sean menos. Cuando una relación no tiene gracia, esa relación termina. La gracia es amor inmerecido. Eso es gracia, amor inmerecido. Acuérdense que misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos, y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Son las dos diferencias entre misericordia y gracia. Misericordia cuando Dios no te da lo que mereces, y gracia cuando te da lo que no mereces. Y si entiendo bien, necesitamos las dos. Una iglesia que es grande a los ojos de Dios mantiene estas dos connotaciones. Fíjense, la ternura de una madre, ¿no? Que dice ahí: aunque como apóstoles hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. A ver, ¿qué otra figura hay de tanta ternura y delicadeza como una madre amamantando a su hijo? ¡Wow! Una iglesia que es compasiva, una iglesia que abre sus brazos para las personas, que no estamos esperando: oye, quiero que cambies, y cuando ya cambies vienes y aquí te puedes congregar. No, ven tal y como eres. No importa, todos llegamos aquí con vidas destruidas, todos tenemos aquí un pasado dudoso y complicado, pero en su gracia tú y yo hemos sido restaurados y podemos ser restaurados. Pero habla de la ternura de una madre, pero también habla de la autoridad de un padre. Si queremos ser una iglesia grande a los ojos de Dios, tendremos que demostrar lo que yo llamo cariño profundo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, él dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Quiero que leamos un pasaje más acerca de esta carta. Por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también nuestra vida. Entonces, escucha bien, me encanta esta parte, porque dice: no solamente voy a agarrarte a bibliazos, ¿no? A ver, tú no estás bien, tienes que hacer esto, y también tienes que hacer esto, y tienes que creer esto. No, también la vida.
Porque si solamente estás agarrando a bibliazos a la gente, esas personas no van a llegar a conocer el amor perfecto y maravilloso de Dios a través de ti. Entonces dice, les hemos entregado nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque entregamos la palabra, pero cuando no hay gracia, cuando hay juicio, cuando hay reprensión y cuando no estás de acuerdo conmigo te puedes ir porque aquí todos somos perfectos, la verdad es que no va a funcionar. Dios y ustedes me son testigos, dice Pablo, que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Cuando deseamos ser una iglesia con un estilo de vida contagioso, una iglesia grande a los ojos de Dios, debemos poner en alta estima la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así que una iglesia que es bíblica, una iglesia que es completamente auténtica, una iglesia que derrama gracia. Quiero que vayan viendo, porque eso es lo que hace que una iglesia se convierta en una... Oye, pero no tiene edificios. No importa. Nosotros no tuvimos edificios por 26 años y tratamos de una iglesia bíblica, una iglesia auténtica, una iglesia llena de gracia. Y hay una tercera y última característica. Y esta última característica es una iglesia que da testimonio. Es decir, no solamente estamos aquí tan felices, tan contentos, esperando que venga Cristo. No, necesitamos llevar ese mensaje a otras personas. Y esto lo dicen los versículos 12 y 13. Les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron como palabra humana, no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de los compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Entonces, ve, aquí hay una conexión en cómo se vive y en cómo se anda, cómo se habla y cómo se anda. Cuando alguien estudia la palabra de Dios para aplicarla, los viejos conceptos escriturarios de hace 2000 años, los menos, y los más anteriores se convierten en vida en las personas. Y esto lo hemos visto aquí. Hemos visto familias, personas, matrimonios, jóvenes completamente restaurados y bendecidos por el Señor. Este no es el poder de un predicador, por favor. Es el poder de la eterna palabra de Dios. Es el evangelio que compartimos. Así que si queremos alcanzar nuestra generación del siglo XXI, debemos hacer de la congruencia una alta prioridad. Es decir, no solamente que sepan, sí, ustedes son el pueblo del libro, ¿no? Porque obviamente muchas veces vamos por la calle con nuestras Biblias y la gente dice, esta persona es cristiana porque tiene Biblia. O si en tu trabajo tienes una Biblia, sí, muy bien por esto. Pero tu vida debe de reflejar lo que dice la palabra del Señor. Jesús está predicando un poderoso mensaje y al final que está tratando a los creyentes con las verdades profundas del evangelio, les dice, oigan señores, nada de esto va a tener ningún sentido si no lo ponen en práctica. Porque dijo, bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Entonces no solamente es aprender la palabra, no solamente es reconocer la palabra, memorizar la palabra, sino vivir la palabra. Y esto es lo que hizo Jesús precisamente. Él se acercó a las personas como eran y no como hubieran debido ser. Por ejemplo, Jesús prestó la misma atención a jóvenes violentos, mendigos ciegos, políticos orgullosos, prostitutas callejeras, víctimas sucias y desnudas de demonios y padres afligidos. Todos ellos estaban pendientes de cada una de las palabras de Jesús y Él dio tiempo y Él pudo haberlos apabullado con un camión de teología diciéndole, ustedes están mal, ¿verdad? Sus vidas se van a ir al infierno. Nada de eso, nada de eso. Encontramos el amor de Jesús. Y aunque tenía la autoridad y aunque tenía el conocimiento, se mantuvo a propósito al nivel de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús fue la personificación de la palabra viviente. Así que si quieres vivir un estilo de vida contagioso, alcanzar a tantas personas como sea posible, tenemos que vivir de una manera digna del evangelio de Dios. 4 características para una iglesia grande: bíblica, auténtica, llena de gracia y que da testimonio. 52 años,
casi 53 en unos cuantos meses, hemos de reproducir estos elementos para que esta iglesia siga siendo un poderoso impacto para las generaciones, no solamente presentes, sino las generaciones por venir. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor: Padre, yo quiero, primero en lo personal, yo quiero ser un pastor y quiero ser un creyente bíblico, auténtico, que derrame gracia y que comparta con otros acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida? Si tú tomas esta decisión, tu familia toma esta decisión, todos juntos tomamos esta decisión, entonces sí, seremos una iglesia grande a los ojos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy. Te pido tu bendición, Señor, para que esta palabra que nos has dado se arraigue fuertemente en nuestro corazón y lleguemos a ser todo aquello que tú pretendes que seamos, Señor. Porque finalmente esta iglesia es tuya, te pertenece, y queremos tener los rasgos bíblicos de una iglesia verdaderamente grande a los ojos tuyos. Bendícenos, te necesitamos, que seamos una iglesia anclada en la palabra, una iglesia completamente transparente y auténtica en sus motivos, una iglesia que fluya gracia en todas las relaciones y que podamos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Te damos gracias por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hablando de la gracia de Dios, vamos a cantar un hermoso canto que tiene que ver precisamente con este propósito, que podamos recordar que una iglesia verdaderamente bíblica es aquella que vive la gracia de Dios, no solamente que la recibe, sino que da. De gracia recibimos, damos de gracia. Cantemos con gozo al Señor.